Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 5. La justicia y la misericordia de Dios en su trato con los judíos y los gentiles. Pablo fue un rabino judío ortodoxo hasta que Jesús se le apareció en el camino a Damasco y lo llamó para ser misionero cristiano. Podría parecer como si Pablo se hubiera vuelto en contra de sus hermanos judíos, pero Pablo lo niega rotundamente. Él tiene un gran deseo que sus hermanos judíos reciban la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Incluso estaría dispuesto a dar su propia salvación si eso les pudiera ayudar a ellos. Leamos Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 3 que dice: Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Pablo observa que durante siglos Dios le dio a su pueblo escogido, los judíos, muchas prerrogativas, entre ellas la adopción como hijos de Dios, pactos especiales, la ley que fue dada por medio de Moisés, el templo y la adoración en él. Sin embargo, el más grande de los dones fue la promesa de que el Salvador del mundo iba a nacer de entre ellos. Romanos capítulo 9 versículos 4 y 5 nos dice que son los israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. En la época en la que Pablo escribió a los romanos, la mayoría de los judíos, también llamados Israel, estaban rechazando su mensaje cristiano. Pablo insiste en que eso no era culpa de Dios. No es que la palabra de Dios hubiera fallado, sus promesas seguían siendo vigentes. La culpa recaía en la incredulidad de los judíos que se negaron a creer en el Salvador prometido. Y eso lleva a Pablo a decir, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. En otras palabras, no todo el que es descendiente de Abraham es, por esa conexión física, un hijo de Dios. Abraham y su sierva Agar tuvieron un hijo que se llamó Ismael, pero él no fue el hijo que Dios le había prometido. La promesa de Dios yacía en el hijo que iba a nacer de Abraham y su esposa Sara. Ese hijo fue Isaac. Tanto Ismael como Isaac fueron hijos de Abraham, pero Dios eligió a Isaac para que fuera el cumplimiento de la promesa. Romanos capítulo 9 versículos del 6 al 9 nos dice: Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. A lo largo de esta carta, Pablo hace énfasis en que la salvación es por gracia. La palabra gracia significa que es un don dado por la libre decisión de Dios. No hay ningún mérito humano involucrado. No es porque la persona haya hecho algo bueno para ganar el favor de Dios. Pablo ilustra esta verdad con un incidente de la vida de Isaac y su esposa Rebeca. Esa piadosa pareja estaba esperando mellizos. Antes de que ellos nacieran, Dios le informó a la madre: el mayor será siervo del menor. Esa fue una decisión insólita, porque, según la costumbre judía, había gran ventaja en ser el primogénito. En este caso particular, se trataba de la continuación del linaje del Salvador que se le había prometido previamente a Abraham y a Isaac. En este caso, Dios dispuso darle este especial privilegio al gemelo menor, Jacob, y no a su hermano mayor, Esaú. La decisión dependió exclusivamente de la elección de Dios, no de actos humanos. Pablo utiliza esta historia para apoyar lo que dice en el versículo 16 más adelante, que dice: así pues, no depende de lo que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Romanos capítulo 9 versículos 10 a 16 dice: y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Dios tiene derecho tanto de mostrar misericordia donde Él quiere, como también de quitar su misericordia.
A menudo se refiere a la vida de una persona sobre la tierra como su tiempo de gracia. Si los incrédulos insisten en desobedecer a Dios, en dudar de sus promesas, Dios no los detiene a la fuerza. Sin embargo, Él sí puede determinar su tiempo de gracia, retirando de ellos su misericordia. Eso fue lo que ocurrió al faraón, el gobernador de Egipto. Cuando Dios envió a Moisés para que le pidiera a Faraón que liberara a la nación judía de la esclavitud en Egipto, el faraón endureció repetidamente su corazón y se negó. Como el faraón insistió en oponerse a Dios, finalmente Dios le endureció el corazón y mostró su poder y su santidad, dándole fin al tiempo de gracia del faraón. El Dios Santo tiene el derecho tanto de mostrar misericordia a los pecadores penitentes como mostrar su poder retirando su misericordia a los incrédulos obstinados. Romanos capítulo 9 versículos 17 a 18 dice: porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Aquí Pablo espera una objeción. Alguien va a decir: si todo es obra de Dios, ¿de qué sirve lo que nosotros hagamos? Pablo da dos respuestas. La respuesta más simple es: no le hable de mala manera a Dios. La respuesta más completa es que la situación es paralela a la situación que hay entre un alfarero y el barro que él trabaja. El barro no le puede decir al alfarero cuál es el tipo de vasija que quiere ser. De la misma manera, a nivel espiritual, las criaturas no controlan al Creador. Pablo continúa haciendo dos preguntas en el versículo 22. Él pregunta: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? La respuesta, desde luego, es que no hay nada de malo en eso. En el versículo 23 hace una pregunta paralela: ¿y qué si, para dar a conocer la riqueza de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? De nuevo la respuesta es: no hay nada de malo en eso. Romanos capítulo 9 versículos 19 a 23 dice: entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo forma por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honrar y otro para deshonrar? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él antemano preparó para esa gloria? Pablo estableció que Dios le puede mostrar misericordia a quien Él quiera. Entonces el apóstol les anuncia a sus lectores: nosotros somos las personas a quien Dios les ha mostrado su misericordia. Él nos eligió. Además, no todos somos judíos. Al contrario, muchos de nosotros somos gentiles. No les debía sorprender que hubiera gentiles en la iglesia, ya que Dios lo había profetizado mucho tiempo antes por medio del profeta Oseas. Los gentiles, que antes no habían formado parte del pueblo escogido de Dios, ahora son objeto de su misericordia en la iglesia del Nuevo Testamento. Por otra parte, la nación escogida del Antiguo Testamento, el pueblo judío, en su mayor parte ha rechazado la misericordia de Dios. Por consiguiente, ellos están perdiendo la salvación que Dios les ofreció. Todo eso también es exactamente lo que el profeta Isaías predijo hace muchos años. Aunque el pueblo de Israel llegue a ser tan numeroso como la arena del mar, solamente unos pocos de ellos serán salvos. Romanos capítulo 9 versículos 24 a 29 nos dice: esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama en referencia a Israel: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué causó este cambio? Cuando los gentiles estaban perdidos en el pecado y condenados a muerte, Dios vino a ellos en su misericordia. Ellos no estaban buscando la salvación,
pero Dios les llevó el mensaje de la salvación gratuita y la vida en Cristo. Los gentiles creyeron el mensaje, lo aceptaron por fe y llegaron a ser hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Por otra parte, la gran mayoría de los judíos estaban buscando activamente un camino de salvación. Estaban buscando una ley que los pudiera reconciliar con Dios, pero no la encontraron. ¿Por qué? Porque no buscaron la justicia por la fe, sino que trataron de obtener esa justicia por sus propias obras. Rechazaron la misericordia de Dios porque prefirieron su propia justicia, en lugar de la que Cristo ganó para ellos. De esa manera tropezaron en Cristo, como si hubiera sido una piedra en su camino. Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 33 nos dice: Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado.